Hoy os vamos a enseñar a cómo cambiar una rueda. ¿Qué moral tienes tú? Os voy a enseñar a cómo cambiar una rueda. ¡Empezamos! Siempre que vamos a cambiar una rueda, está bien que la hagamos nosotros mismos, porque nos sirve como práctica para cuando pinchemos de ruta. E idealmente utilizaremos las herramientas que nos llevamos en nuestras rutas. A ver, lo primero de todo, cuéntanos. El primer paso para desmontar la rueda es desaflojar el eje, porque no queremos esperar a desaflojarlo una vez la rueda esté suspendida en el aire. Nosotros para eso utilizamos esta herramienta que, como veis, es totalmente modular y tiene todos los adaptadores de todos los tamaños para nuestras dos ruedas, la de la Honda y la de la Yamaha. Entonces, cogemos la herramienta, aquí montamos la otra palanca, esto posteriormente también se transformará en los desmontables de la moto. Y vamos a desaflojar la rueda. ¿Cómo te viste de fuerza ahí? Yo siempre Sí. sólido. Mira, ya está sacado el eje. Mira qué fácil. Hala. Vale, una vez desaflojado el eje, ¿qué toca ahora? Ahora toca destensar la cadena. Que ya lo está. Sí, ya está. Esta cadena lleva tiempo necesitando cariño. Desatornillamos primero la contratuerca, que mantiene todo en su sitio. Y ahora esta ya la podemos ir soltando. Ahora os venís por el otro lado y hacéis lo mismo. Con eso completado ya podemos levantar la rueda. En nuestro caso tenemos este palo que os vamos a enseñar ahora cómo funciona. Pero lo primero es, si tenéis un velcro o alguna cincha, ponérselo al freno delantero para que la moto no se escurra para atrás. Entonces lo que hacemos es, cogemos la cincha, el velcro, y se lo ponemos al freno. Es consejo de pro un poco. Y ahí se queda sujeto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es levantar la moto. Y esto es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es, bueno, vamos a limpiar aquí un poco la zona. ¿Cómo funciona este palo? Muy fácil. Se mete en el basculante, que lo coja aquí la L, y lo único que hay que hacer ahora es empujamos la moto sobre la pata de cabra, y esto hará palanca, y como veis ya está la rueda suspendida en el aire. Un truco para que el eje se haga más fácil es meter el pie debajo de la rueda para que no todo el peso de ella caiga sobre el eje, e ir sacándolo. Y ya veis cómo. Uy, ahí Mira está qué más fácil. sucio. Venga, ahora dejamos el eje aquí. Otro truco, que va de trucos la cosa. ¿Dónde metemos el eje mientras cambiamos la rueda? Pues muy fácil, si te das la vuelta por aquí, un buen sitio para dejarlo es apoyado en el tubo de escape. Así no lo dejamos en el suelo, no se nos va a manchar, no se va a llenar de arena. Ahora toca sacar la cadena. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Si te acercas por aquí, echamos la rueda todo lo que podamos para adelante y la cadena ya tendría que salir por sí sola. Mira qué fácil. Sí. Y ahora es tan sencillo como... Echarla para atrás. Opa, ahí está. Sacar la rueda. Sacar la pinza, que no estorbe. Y ya está. Mira, ¡Hala! rueda sacada y moto en el aire. ¡Ole! Ahora viene lo interesante. Importante cuando desmontamos la rueda. Tiene a cada lado unos casquillos que son como los espaciadores de la rueda. Entonces vamos a asegurarnos de que no los perdemos. Aquí está todo lo que ha salido de la rueda. Un casquillo, el otro casquillo, El palo que estaba ahí. el eje, para medir la tensión de la cadena de un lado y la tuerca. Vamos a sacarle todo el aire a la rueda. Para eso, con esta herramienta, lo único que tenemos que hacer es sacarle el core a la válvula y... Opa. ¡Hostias! Todo el aire sale, sacando esto. Importante, tener un espacio de trabajo ordenado para no ir perdiendo cosas. No lo ¿vale? tenemos, No es nuestro caso No. en específico, pero bueno, vamos a dejar aquí el tapón, enfoca, el tapón y lo que acabamos de utilizar. Vale. Ahora viene uno de los pasos más interesantes, que es desllantar la rueda. Para poder sacarla hay que desllantar el neumático. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, con las herramientas que tenemos, podemos montar dos desmontables, tal que así. ¿Ves? Las mismas herramientas que antes utilizamos para desmontar el eje,
como son modulares, ahora le podemos meter los dos accesorios de desmontables y traen este accesorio que se le pone entre medias para, enfócate aquí un momento, para meter las palancas entre el neumático y la llanta y hacer palanca para desllantarla. Sí. Esta es la forma aburrida. Vamos a hacer la que a mí me gusta, que es más divertida. Sí. Vale, vente por aquí. Venga, tenemos la rueda y tenemos mi moto. Entonces, lo único que hay que hacer es... Ahí está. ¿Sí? ¿No es? Opa, aquí está, mira qué fácil. Con la pata de cabra, aquí ya empezamos a desllantarla. Ahora lo que hacemos es girámela un poco. Gíramela. Métela debajo. Un poco más para cerca. Un poco más para atrás para no pillar la llanta. Y ¡Pum! desllantada. Ahora ya podemos empezar a desmontar la rueda. Y un consejo de mi padre, que nunca se me olvidará. Siempre empieza y acaba por donde está la cámara de aire. Entonces, nos colocamos la rueda de tal manera que la cámara de aire esté enfrente nuestra y ponemos nuestras rodillas frente a ella para que lo que es la rueda se vaya al valle de la llanta y así nos sea más fácil de sacar. Entonces empezamos con una palanca. Tienes un vocabulario. Metemos la extenso. palanca y esto es muy fácil y muy suave. La metemos poquito para no pinzar la cámara de aire, porque en este caso la vamos a reutilizar. Y así tan fácil es como ¡pum! Y empieza a salir. Cogemos el otro desmontable, lo metemos aquí y ¡pum! En este caso el desmontable se desmontó, pero bueno, no pasa nada. Seguimos por aquí. Y sucesivamente, ¿no? Podemos continuar. Ya está aquí, este ya no hace falta, aquí ya podemos seguir solo con uno. Como siempre, bien el valle de la rueda que esté aquí y vamos sacando a poquito. Vamos sacando a poquito. Ya sale sola, ¿no ves? Mira, con qué poca fuerza, ¿no ves? Es que lo de usar la moto es top, porque no te desgastas nada. Y ahora ya sale sola. Esta llanta ya quiere salir, mira, ya está fuera. Vale, hemos sacado la primera mitad. Una vez estamos aquí, es un punto en el que si solo hemos pinchado y no queremos cambiar la rueda entera, lo único que tenemos que hacer es sacar el tubo, así. A ver, enséñalo cómo sale. Aquí sale el tubo Y ahí está la cámara. y lo que hay que hacer es parchearla y volver a meterla. Entonces, si solo habéis pinchado y estáis arreglando un pinchazo, es hasta aquí el punto, ¿vale? Ya no hay que seguir desmontando nada más de la rueda. En nuestro caso, como vamos a cambiar la rueda, lo que toca ahora es ya sacarla del todo. Sí. ¿Y para eso qué vamos a hacer? Primero, asegurarnos que la rueda esté completamente hacia el otro lado. Utilizando un desmontable, lo que vamos a hacer es, vente por aquí abajo, vamos a atravesar la rueda con él, ¿vale? Con el desmontable para que se venga hasta aquí. Y una vez estemos aquí, lo que hacemos es simplemente, como todo, palanca para este lado, así, Sí. ¿vale? Y tenemos aquí la rueda. ¿Bien? Hasta aquí estamos todos, ¿no? ¿Os habéis perdido? Estamos todos. Mo- Y ahora, espera. ¿Qué? Buen momento para dar like. Ahí Podemos está. seguir. y ahora lo único que hay que hacer es pelar la rueda de aquí. Entonces, con el pie, le vamos dando y ya la llanta ya quiere salir. Ya está casi, ¿eh? Mira, opa, Salió. salió. Rueda vieja para allí. Joder, qué arte tienes. Siguiente accesorio que nos gusta utilizar para cambiar una rueda es el spray de silicona. Espera. Este es muy compacto, pequeñito, viene muy bien para llevar cuando vas de ruta. Hay gente que utiliza talco, hay gente que utiliza jabón de cocina. A nosotros nos gusta el spray de silicona. ¿Por qué? ¿Por alguna razón? No, resbala y luego se absorbe en la goma. También para echárselo a la cámara y que la cámara deslice sobre la rueda y no pince y se mueva. Es una buena solución. Lo primero, spray de silicona, todo por dentro. ¿Vale? Espera. Todo por dentro. Aquí no hay que ser tacaño.
que empape todo por dentro. Y también se lo vamos a echar a todo lo que es esta cara de la rueda El contorno. para que deslice mejor en la llanta. Y no os preocupéis porque esto no va a hacer que la rueda resbale, se va a absorber a la goma y no va a dar ningún problema. Venga, ahí está. Venga, va. Eso está hecho y ahora vamos a empezar a meter la llanta en la rueda. Epa. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Muy importante, que no sería la primera vez que lo hacemos mal. Mirar la dirección de la rueda. Hay ruedas que son multidireccionales y que da igual si las montas así o así, pero esta sí que importa. Como vemos, aquí está la flecha. ¡Ostras, es verdad! Aquí está la flecha. La rueda va girando así, ¿no? Sí. Por lo tanto, el freno está de ese lado. La rueda hay que meterla así. Vamos a meter la rueda, pero solo la mitad, ¿vale? Que vaya al valle. ¿Sí? Lo vamos masajeando primero con la mano, lo que podamos. Sí. Y una vez ya no podamos más, nos ayudamos de los desmontables. Un desmontable. Ah, un truco de profesional. Si vas a cambiar una rueda y hace un día bueno de sol, dejadla al sol por lo menos un par de horas para que la rueda se caliente, se vuelva más blandita y sea mucho más fácil de meter luego en la llanta. Entonces estamos aquí y ya aquí con el desmontable, enfoca por aquí arriba, de por arriba. Vale, por aquí. Y mira, ya está. La rueda ya quiere entrar. Mira qué fácil. La rueda ya entró. Estamos de vuelta ahora mismo en el punto en el que antes sacamos el tubo. Entonces, si lo único que hubiésemos hecho es haber pinchado, llegamos hasta antes a donde sacamos el tubo, seguimos en este punto en el que media rueda está dentro de la llanta y media está fuera, arreglaríamos el pinchazo y ahora vamos a meter el tubo de vuelta en la rueda. Para meter el tubo de vuelta en la rueda, lo primero que tenemos que hacer es volver a poner el core de la válvula para que mantenga aire. ¿Sí? Y vamos a darle un poco de aire a esta rueda. Es importante que tenga un poco de aire para que mantenga la forma y no la pincemos con facilidad con el desmontable, ¿vale? Entonces vamos a meterle un poco de aire. En este caso tenemos nuestro fiable hinchador de Xiaomi, que va muy bien, la verdad. Va a baterías y nunca nos ha dado ningún problema. Lo ponemos aquí y le echamos aire suficiente como para que mantenga la forma circular, pero no mucho. ¿Vale? Así sería suficiente la cantidad de aire. Eso, no queremos que esté muy lleno, solo queremos que mantenga la forma. Aquí mantiene su forma circular, ¿vale? Está perfecto. De nuevo, hay gente que usa talco, hay gente que utiliza otras cosas. A nosotros nos gusta el spray de silicona para que la cámara en un golpe con la rueda, lo que sea, si gira lo que es el neumático, no arrastre la cámara y rompa la válvula. Embadurnamos No sé, hay ratas como antes. con spray de silicona. Venga, vamos a meter la cámara. Empezamos así. Que más o menos la válvula vaya estando orientada hacia el agujero. Y la vamos metiendo. A los poquitos, ¿no? Sí, a los poquitos, como cuando la sacamos. Venga. Ya está dentro la cámara. Y ahora viene la parte que a mí menos me gusta, que es Meterla. sacar la válvula por el agujero. ¿Vale? Pues aquí está la válvula. Aquí está el agujero. No sé si se llega a ver la válvula. ¿Se llega a ver? ¿Sí? Sí. Vamos a hacer que entre el agujero. Venga. A ver. ¿Algún truco aquí? ¿Algún truco? Hay un pasador de válvula, pero no lo sueles usar. No, habría esta herramienta. Esta de aquí. Un mira. tirador. Sí, acércala. Es un tirador que tú conectas a la válvula y tiras de ella. Otra opción sería con un alicates. Puedes coger la válvula desde aquí y guiarla hacia el agujero. Vamos a enseñar eso porque es más fácil que tengáis un alicates a mano que tengáis la herramienta esta. Mira, cogemos un alicates y aquí. Vente para aquí. Con un desmontable para subir un poco la rueda
y con unos alicates cogemos la válvula, Espera, que no se ve. no se ve, ponte un poco más por aquí, Aquí. y la guiamos al agujero. Y aquí, ¿ves cómo empieza a salir por aquí? Sí. Una vez la válvula empieza a salir, metemos la arandela que sacamos antes para que ya no se mueva de ahí. Vale, con esto completado es hora de montar la otra mitad de la rueda. Entonces nos venimos para aquí y como dije antes empezamos a sacar la rueda por la cámara, ahora acabamos por la cámara. Entonces nos metemos aquí, encima de la rueda, para llevar la presión hacia el valle, ¿sí? Y empezamos con un desmontable, ¿vale? En este caso lo que hacemos es, aquí, ¡pum!, metemos el primero. Y ahora vamos con el segundo. Y poquito, ¡pum!, ya quiere entrar sola. Estas ruedas son difíciles Siguiente. de meter, ¿no? No, estas son muy fáciles. ¿Cuáles son las complicadas para que la gente...? Porque estas son no sé, lo enduro entienda? medium, ¿Sí? son un compuesto más blandito. Cuanto más duro sea el compuesto, más difícil va a ser de montar. Vale, ya hemos metido aquí el principio. Entonces lo que hacemos es, nos venimos aquí, nos metemos aquí bien en él y ya vamos a los poquitos. Y ya ves cómo esto va entrando solo. Metemos la palanca muy poco dentro de la llanta para no pinzar el tubo. Porque si pinzas el tubo y pinchas, vas a tener que volver a empezar. Venga, ya casi estamos. Como veis, dejamos la zona de la cámara para el final. Y mira, ya entra sola. Uy, no. Ahí está. Sí. Mira qué fácil. Ya ¡Ole! entró y la rueda está montada. Ahora, ¿qué toca? Llenarla de aire. Vamos ahora a hinchar la rueda. Volvemos con el hinchador de Xiaomi y vamos a echarle más presión de la que necesita. Si nosotros esta rueda normalmente la llevamos entre 1,6 y 1,8 bares, ahora vamos a meterle pues 2,8 por ejemplo, para que la rueda se hinche a tope, se ponga gordita y se vuelva a llantar. Entonces le damos. Una vez hemos hinchado la rueda, ya nos queda lo más fácil. En primer lugar, los casquillos que sacamos antes, vamos a limpiarlos y vamos a engrasarlos de nuevo, ¿vale? Para sacar toda la tierra y toda la porquería que tengan. Entonces vamos a limpiarlos bien, que queden como nuevos, ¿vale? Venga, vamos a enseñaros un antes y un después. ¿Sí? El limpio, Se nota, el sucio. Vamos a hacer eso con los dos, vamos a engrasarlos y ya podemos montar la rueda. También vamos a acordarnos de limpiar y volver a engrasar el eje de la rueda. Corta. Para grasa hay varias opciones de litio, de calcio. Este es un compuesto mixto de una grasa de calcio resistente al agua, pero que se utiliza para rodamientos, para ejes y todo eso. Me gusta mucho cómo viene en este bote y es muy fácil de aplicar con el pincelito que trae. Y compacto, que al final si estás viajando... Sí, entonces Stop. lo engrasamos bien y lo que hacemos con esto es que se viene previo limpiado, ¿vale? Aprovechamos, siempre que desmontamos la rueda es importante aprovechar para ver cómo están los rodamientos. Le metemos un poco el dedo y lo giramos. Si notamos alguna arenilla, alguna que no estén uniformes, eso puede ser una señal de que los rodamientos hay que cambiarlos. En este caso están nuevos y giran de una manera muy suave. Entonces ponemos un casquillo y repetimos lo mismo del otro lado. La grasa tiene una doble función. Por un lado, reduce la fricción del movimiento entre las partes y por otro lado es también un sellante que evite que entre porquería al eje de la rueda y a los rodamientos. Ya tenemos esto engrasado, ahora vamos con el eje. Como os fijáis, las flechas, la hemos metido bien. Fantástico, Good ¿no? job. Venga, vamos a engrasar el eje y ya estamos acabando. Este proceso es el mismo para la rueda trasera y para la delantera, no cambia mucho. La trasera, si es verdad, queda un poco más la lata por sacar la cadena y te ensucias un poco más, pero bueno, a nivel complejidad, si hacéis uno, hacéis el otro.
Para volver a montar la rueda, metemos el soporte de la pinza en la pestañita que tiene el basculante, después empujamos la rueda hacia adentro y que el disco, enfoca aquí, entre las pastillas. ¿Qué pasa si accionaste el freno? Claro, si por algún motivo o mientras estabas cambiando la rueda tocaste la maneta de delante, si estás cambiando la de delante o el pedal de freno de la de atrás, las pastillas de freno se van a cerrar y el disco ya no va a entrar otra vez entre ellas. En ese caso, lo que tienes que hacer es con un destornillador plano ir haciendo palanca para separar los pistones otra vez y que vuelva a entrar el disco. Vale, una vez tenemos la pastilla de freno, la rueda metida, cuidado cuando la metemos que vaya completamente recta y perpendicular a la moto para no fastidiar el sensor del ABS o nada por ahí. Una vez esté metida, podemos empezar a meter el eje. Que ya lo tenemos metido un poco. Vente por aquí. Le haces la del pie otra mismo vez. de antes, metemos el pie y vamos metiendo el eje. Y ahora solo falta tensar la cadena y apretarlo todo. Entonces, bueno, antes de tensar la cadena, sería muy recomendable devolver la cadena a su sitio. Empujamos la rueda al fondo de todo hasta que toque con el tensor y lo que hacemos es cogemos la cadena, ¿vale? Y la llevamos a su sitio. A ver. Aquí. Ya lo tienes. No está. La vamos girando y ya está. Mira qué fácil. Entró. Vale, ahora sí. Sacamos el palitroque. Para aquí. Espera, que lo... Pon. Ala. Para el suelo. Estamos. Venga. Movimiento. Toca tensar la cadena. Cogemos nuestras llaves. Y vente para aquí. Antes, básicamente, pero a la inversa. Claro. Ahora lo que tenemos que hacer es ir empujando la rueda hacia atrás, porque como veis está muy suelta, entonces aquí la vamos empujando hacia atrás. Ya con la cadena tensada, ya solo queda apretar el eje de la rueda. Para tensar la cadena, esto cambia de moto a moto, pero en este caso las marquitas que tiene aquí abajo tienen que estar ajustadas con este punto e igual de los dos lados. Esto se hace, por cierto, con la moto ya bajada, que esté en el suelo y apoyada en la pata de cabra, ¿vale? Ahora ya solo nos queda apretar. En este caso no estamos en casa, el par de apriete lo vamos a hacer un poco a ojo, pero cuando lleguemos a casa con la dinamométrica lo dejamos ajustado. Nos ha faltado también una cosa muy importante: a la cámara de aire ponerle el taponcito. Y ven porque esto tiene truco, ¿vale? Y el truco tiene que ver con la arandela de la cámara, ¿vale? Hay gente que lo que hace es se lleva la arandela hasta el fondo, hasta que toque con la llanta. ¿Cuál es el problema de esto? Que un golpe, cualquier movimiento del neumático puede hacer que la válvula se rompa y perdamos aire por ahí, cosa que ya nos ha pasado en el futuro. Entonces lo que tenemos que hacer, en el pasado, ciertamente, en el pasado, a mí lo que me gusta hacer es subimos la arandela, ¿vale? Ponemos el tapón y subimos la arandela, no, y subimos la tuerca, ¿vale? Hasta que toque con el tapón. De tal manera que si por algún motivo hay algún movimiento del neumático y mueve la cámara, no va a romperla, la válvula. Vamos a acabar ya apretando el eje. Entonces, por aquí por un lado, por aquí por el otro y a ojo que quede todo bien. Esta Vale. la tienes fija y esta es la que vas moviendo, la otra. Sí. A ver, espera que os lo enseño. Así, 65 Nm le puse. Sí, Abajo. Una vez esté el eje apretado, vamos a comprobar de nuevo la tensión de la cadena, porque eso a veces siempre la tensa un poco más. Está bien la cadena. Y nada, hemos completado, hemos conseguido cambiar una rueda. Bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya servido el vídeo de cómo cambiar una rueda. Yo también he aprendido con vosotros, pero bueno, me queda mucho que aprender. Bueno, seguiré haciéndolo yo de momento. Y si tenéis vosotros algún tip o algún consejo que nos pueda venir bien, dejádnoslo también en los comentarios para que podamos aprender de vosotros. Y hasta aquí el vídeo. Like, suscribirse y hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao, chao.